Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Política y Poder. Estamos como siempre en vivo, son las 9 de la mañana con un minuto. Una semana de una u otra manera muy movida políticamente, muy, digamos, con los polos bien marcados, ¿no? Con los fujiapristas, como se les llama, con una posición, los vizcarristas, si es que existen, con otra. Unos respaldan el adelanto de las elecciones, otros lo que dicen es no, lo que dicen es no, otros dicen simplemente vamos hasta el 2021 como si no pasara nada, pero la situación ya, las cartas ya están tiradas, ya están sobre la mesa, o sea, hay que tomar una decisión. Y aquí la República ha hecho un buen trabajo, que lo vamos a mencionar en este momento. Primero, la República presenta una encuesta nacional urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos, donde el 70%, ahí estamos, respalda el adelanto de elecciones. Se los comenté la semana pasada. El pueblo, o en todo caso, la gente que ha sido encuestada por IEP, que hace un muy buen trabajo, junto con Ipsos, la gente que ha sido encuestada dice que no, yo quiero el adelanto de las elecciones. Entonces, como les dije la semana pasada, estamos de nuevo ante la posibilidad de que el pueblo no salga satisfecho, de que finalmente sean estos politiqueros los que nos digan qué cosa es lo que hay que hacer. ¿Ante eso estamos? No, pues. Voz del pueblo es la voz de Dios. ¿No se dice eso desde que éramos niños, desde nuestros abuelos? Bueno, el 88% de los encuestados desaprueba el Congreso. 8.8. ¿Qué viste? Solo el 8% de los encuestados lo aprueba. O sea, de 100 personas, 8 aprueban al Congreso. Imagínense. O sea, si nos juntamos 10 personas acá, uno a la justa aprueba el Congreso. ¿Ya ven? Su punto más bajo en lo que va de este año. Acá está. El punto más bajo. Aquí, el 87% piensa que posiblemente el 2020 no se podría elegir a mejores congresistas. Eso es lo que yo también opino. Pero igual deben irse los actuales. El gran problema del que hablábamos el otro día era si iba a haber cuadros. Es decir, ¿a qué se le llama cuadros en la política? Si va a haber personas que puedan ocupar cargos importantes. Si va a haber personas que puedan ser congresistas que den la talla. Yo personalmente creo que no. Creo que no tenemos. A ver, ¿cuántos postulantes tendría que haber si son 130 congresistas, supongamos? Supongamos que se presenten 20 partidos. 2.600. ¿Ustedes creen que hay 2.600 políticos para que puedan ser congresistas en este país? No hay ni 50. Ese es el gran problema. Y por último, el 65% votaría en un eventual referéndum a favor de la propuesta del Ejecutivo para adelantar las elecciones. El 47%, no está bajo, el 47% aprueba la gestión del presidente Vizcarra. Ha recuperado apoyo, ojo. El 45% lo desaprueba. El 55% señala que no tiene un plan claro para el desarrollo. Y el 48% cree que los audios de Tía María no justifican que el Congreso quiera vacarlo. Ojo, importante. En cuanto a Pedro Laechea, presidente del Congreso, porque yo sé que mucha gente no lo conoce, el 15% aprueba en su primer mes la gestión de Pedro Laechea en el Congreso. 15%. El 60% lo desaprueba a percepción de conflictividad con el Ejecutivo, es de 70%. O sea, el 70% de la gente piensa que el Congreso está dividido en relación a su relación, ¿no? La relación ejecutivo y legislativo. Esas son básicamente las cosas. Sin embargo, la República hace una buena línea de tiempo que quiero compartir con ustedes. Esto es importante. Adelanto de elecciones, plazos contra el reloj. Si podemos cerrarnos un poquito acá, sería sensacional. Acá abajo, aquí abajo, más abajo, por ahí, ¿ya? El 31 de julio el Ejecutivo presentó el documento. El 20 de agosto se ha instalado la Comisión de Constitución. El 20 de agosto creo que ha sido esta semana. El 3 de septiembre la Comisión de Constitución va a comenzar a sesionar
Y hay dos posibles escenarios. Uno, sesiones programadas sin sesión permanente, 10 de septiembre, 17, 1 de octubre, 8 de octubre. Sesiones programadas con sesión permanente desde el 30 de septiembre hasta el 10 de octubre. Ya, el 10 de octubre, esto es importante, es el plazo para que la Constitución apruebe el dictamen. Ojo, los plazos están cerradísimos. El 11 de octubre es el plazo para que el Pleno del Congreso apruebe el proyecto del Ejecutivo de adelantar las elecciones. El 15 de octubre, plazo para que el Ejecutivo convoque a referéndum. El 15 de diciembre sería la consulta popular. 15 de diciembre, cuando usted, persona con suerte, si es que la tiene, y trabaja en una empresa que le da su gratificación, el día que esté cobrando la gratis, o al día siguiente, el día antes, el día después, ahí va a estar yendo a votar por el referéndum, para ver si se adelantan las elecciones o no se adelantan. El 19 de abril serían las elecciones. ¿Qué significa esto? Que es lo que estábamos hablando la semana pasada y antepasada. ¿Qué significa esto? Saquen su cuenta. Si el 20 de diciembre son las elecciones, el plazo para que se convoque a las elecciones, y finalmente se hace, cuenten, 20 de enero, 20 de febrero, 20 de marzo, 19 de abril, 4 meses. Una campaña presidencial, una campaña congresal en 4 meses. Nunca en la historia del Perú se ha visto una cosa así. Las campañas duran por lo menos 6, 7 u 8 meses. Bueno, pero así están las cosas. El 6 de septiembre sería la segunda vuelta, el 26 de julio juraría el nuevo Congreso y el 28 juraría el nuevo presidente. El panorama está complicado, por no usar un término más vulgar o más popular. Las cosas están fregadas, o sea, los tiempos no van a dar, y eso, que estos tiempos se pueden postergar, puede pasar algo y finalmente no se hace en ese momento, se hace un poco después, no lo sé. Bueno, tenemos un reportaje que habla de una u otra manera acerca de estos problemas y conflictos entre el presidente Vizcarra y el Congreso, específicamente con Pedro Laechea. Vamos a verlo, adelante. Vamos con la nota, por favor. Quieren dialogar. El jefe de Estado, Martín Vizcarra, y el titular del Parlamento, Pedro Laechea, después de estar enviándose mensajes, al fin decidirán cuándo y dónde se dará esta tan esperada reunión. Este último miércoles, con un tono más calmado, Pedro Laechea, mediante una conferencia de prensa acompañado de su mesa directiva, le dijo al presidente Martín Vizcarra que desea un intercambio franco y directo. Invitamos a un diálogo franco, directo y sin intermediarios al señor presidente de la República. No dudamos de sus buenos deseos para el país. Le pedimos no dude de los nuestros, como tampoco de nuestro inflexible apego a la Constitución. Nos corresponde estar a la altura de las expectativas de la población. Las puertas del diálogo están abiertas. No tenemos temor a legislar. Este llamado al diálogo por parte del Legislativo no sería la primera vez. Es por ello que parlamentarios de distintas bancadas respaldan tal encuentro. Ella está pidiendo como presidente del Congreso reunirse con el presidente del país, dos poderes del Estado, para poder limar las asperezas y ver cómo solucionamos este entrampamiento que estamos viviendo. Hay que precisar las cosas y uno cree que no están bien explicadas, pero fundamentalmente me parece que el diálogo tiene que ser un diálogo abierto, transparente y sincero. Es la segunda vez, esta sería la tercera vez que el presidente del Congreso, Pedro Laechea, le está estirando la mano al presidente Vizcarra. Me parece de que es una actitud muy democrática que tiene Laechea con el presidente Vizcarra, el cual debe de aceptar esta reunión para que puedan conjuntamente armar una agenda en beneficio del país. Debían ponerse de acuerdo para ver los mecanismos más adecuados de aprobar la ley y adelantar las elecciones. El presidente lo que le corresponde es responder a esa disposición que tiene el Congreso para poder conversar de temas del país. Entonces creo que en estos momentos debemos dejar posiciones personales, no escuchar a los asesores que están por detrás diciendo que no haya diálogo. Y es precisamente a sus asesores que se refiere la vocera fujimorista, a los que al parecer
Pedro Laechea mencionaba en su mensaje, al pedir un diálogo franco, directo y sin intermediarios. El presidente Vizcarra tiene que despedir a todo su entorno, a todos sus asesores, para poder encaminar al país en una agenda de beneficio a la población, de beneficio para todos los peruanos. Me parece que está siendo mal aconsejado, mal asesorado. Cuando hay intermediarios que sobran, es mejor no tenerlos. Asesores, secretarias, publicistas, encuestadores y a veces hasta los ministros también, ¿no? Sea con o sin intermediarios, lo cierto es que Martín Vizcarra aceptó reunirse, mencionando que siempre está dispuesto al diálogo. Es por ello que el lunes estaría definiendo la fecha de la reunión bilateral que mantendrá el titular del Congreso en Palacio de Gobierno. 9:13 de la mañana, estamos en vivo, estamos con Antonio Tan. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Todo bien? Bien, Álamo, como siempre, un gusto estar en tu programa. Igualmente. Oye, esto parece una gran sartén llena de huevos revueltos, ¿no? O sea, yo lo que decía hace un instante antes que llegaras era que yo siento que hay una polarización enorme en torno a los que están a favor de que simplemente ya todos se vayan y hay otros que no, que se quieren quedar hasta el 2021. ¿Tú crees que ahí hay, es una pregunta un poco tonta quizá, porque más o menos sé la respuesta, ¿tú crees que lo que hay ahí son intereses personales y que lo que quieren es quedarse hasta 2021? Para comenzar, respecto a esta movida política, yo creo que los que han nacido a partir de los 90s, ¿no es cierto? Y hay muchos chicos que ya votan en estas elecciones a partir del 2001, que se recupera la democracia de manera distinta, nunca han vivido un miasma como este, ¿no? Un contexto como este nunca lo han vivido. Pero el miasma es una buena palabra. Sí, o sea, para realmente estamos en todo, pasando, exacto, claro. ¿no? Es todo un complejo político distinto que chicos no han vivido. Y es bueno que la pregunta que tú haces no tiene nada de tonta, porque hay que reafirmarlo, ¿no? Hay intereses personales, partidarios, de los llamados caudillos, ¿no es cierto?, que quieren permanecer en la política, no solo hasta el 2021 para una posible postulación, sino hasta el 2021 para tal vez poder arreglar algunas cosas que en los fueros judiciales se vienen trabajando, ¿no? Claro, porque además un congresista no puede ser reelecto el 2021. Claro, es importante que antes que termine esta legislación poder asegurar, resolver todo. Exacto. Claro, antes. Dejar todo en orden para posterior a ello, digamos, ya el 2021 asumirlo bien, ¿no? Pero primero dejar las cosas en orden, porque si nosotros nos ponemos a pensar de estos 130 congresistas, ¿cuántos están, digamos, a esperas que se les termine lo que es la inmunidad parlamentaria? Bueno, el primero en el que pienso es Becerril. Uno de ellos es Héctor Becerril, efectivamente, pero además el Congreso no ha sabido manejar su comunicación con la población. No. Cada vez se ha ido desconectando más. Yo siempre hablo, tú sabes, de la comunicación política, y el Congreso no ha hecho sino mandar un mensaje, por ejemplo, al nombrar sus comisiones, ¿no? Yo mencioné hace un instante que el 70% respalda el adelanto de las elecciones. O sea, y el 88% piensa que desaprueba al Congreso. O sea, el Congreso ha tenido no solamente una muy mala comunicación con la gente, sino que además tiene una pésima imagen ante los demás. Ahora, ¿quién crees que está buscando quedarse hasta el 2021 para resolver sus menjunjes? Principalmente. Bueno, más allá de quién, yo diría quiénes, porque nosotros hemos encontrado a dos formas de gobierno, una forma de gobierno del legislativo y otra del ejecutivo. Claro. Entonces el ejecutivo es el que está diciendo hasta aquí llegamos, y el legislativo es el que no quiere que terminen las cosas. Entonces ahí vemos que principalmente se centra en el Congreso. Ya. Ahora, del Congreso, ¿por qué crees que el Congreso está en contra? Ahora, Principalmente. del Congreso, digamos, es hablar de un todo, pero bien hablamos de la mayoría congresal, que es Fuerza Popular, ¿no? O sea, no es que, digamos, nosotros querramos llegar a esa conclusión, es la conclusión a la que naturalmente van a llegar todos, claro, ¿no? Pero, ¿quién está, digamos, desde dentro a favor de adelantar las elecciones? Creo que casi nadie en el Congreso. Bueno, No, algunas de bancadas de concreta. izquierda, porque hablar de, digamos, específicamente de Arana o de Glave, ¿no es cierto?, de Wilca, qué sé yo, no, sino en general ellos han mostrado una posición a favor, toda vez
que relativamente, relativamente una porque posición a favor. Marisa Clave, yo lo he escuchado en una entrevista y le preguntaron concretamente, ¿se debe adelantar? Yo creo que hay que ver, que no sé qué. Claro, lo que pasa también es que está desde adentro, ¿no? Ella tiene que defender, digamos, la investidura congresal. Sin embargo, en resumidas cuentas, no es ni siquiera el Congreso, sino es contra el fujimorismo y lo que viene haciendo. No te olvides que cuando salió la ley para los medicamentos, ¿no es cierto? El fujimorismo estuvo ahí en contra. Cuando salió la ley para el tema de las casas de juego, el fujimorismo también estuvo en contra. Ahora, el momento de nombrar las comisiones, cuando es una hora clave para el Perú, nuevamente ratifican a Rosa Bartra en la Comisión de Constitución, nombran a Natalia Arimborgo como presidenta de la Comisión de Educación. Sí. Entonces, es una serie, Álamo, de desatinos que hoy la población se lo está cobrando. Yo creo que es, disculpen lo que voy a decir, pero yo sé que algunos me van a entender. Lo que está pasando en el Congreso es lo que yo escuchaba cuando era niño, que se llamaba catrasca. Seguramente algunos me van a entender. O sea, porque es una tras otra y tras otra y tras otra. Mira lo que dice Marta Chávez. No fue acertado incluir nuevos rostros que resultaron un tiro al aire. No veo a Kenji como presidente. Chavarri es el cuco de Vizcarra. Es Marta Chávez. Marta Chávez es una de las lideresas históricas del fujimorismo. Y quiero discrepar contigo en un punto. Tú hablaste de caudillos. Y yo tengo la sensación de que la política peruana no ha encontrado caudillos en los últimos 20 años. O sea, los caudillos fueron los del pasado. Ya ahora prácticamente no existen. Creo que el último fue Alan García. Sí, es verdad. Si hablamos de la precisión semántica de la palabra, claro. Realmente pseudo caudillos o personas que quieren, líderes, ¿no? Claro, líderes pues inamovibles, ¿no? Porque eso depende. ¿Qué pasa cuando los que postulan al Congreso discrepan, ¿no? Y se presentan, entonces simplemente los sacan de la lista. Entonces hay una cuestión ahora, de perpetuarse, ¿no? Imaginemos un poco el escenario. ¿Tú crees que este cronograma, esta línea de tiempo que he presentado hace un rato, que bien ha producido la República, se respete? Yo lo que veo es que acá los plazos para que comience a sesionar la Comisión de Constitución, para que la Constitución apruebe el dictamen, para que el Pleno del Congreso apruebe el proyecto de ley del Ejecutivo, para la consulta popular. ¿Tú crees que todo esto se cumpla? Son plazos bien cerrados, ¿no? Mira, nosotros al presidente le acaban de hacer la pregunta si es que se va a poder cumplir esos plazos, y él dice: yo no quiero decir si sí ni no, porque ya me pondría en una posición de respuesta que todavía no se ha dado, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos yo creo que si nosotros, exacto, yo creo que si nosotros nos ponemos a ver el panorama, o sea, la aceptación del Congreso es muy cerrada respecto a aprobar la reforma desde el adelanto de elecciones. O sea, el Congreso ya está dando signos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, Álamo, se le ha escuchado en entrevistas decir a la congresista Rosa Bartra, y digamos, bueno, a ella se le admite, porque si fuese alguien de izquierda seguro se le dirían tal vez. Sí, claro. No, pero ¿qué ha dicho Rosa Bartra? Que no solamente hay que ver la constitucionalidad de una ley, sino también la aplicabilidad de esa ley. O sea, ya está discutiendo a la propia Constitución. Correcto. Respecto a la aplicabilidad de la ley. Y eso que te está diciendo más real, la dilación. Por supuesto. Y me parece real. O sea, la Constitución te puede decir esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Sí, pero hay momentos en los que la normatividad choca con la realidad y con el día a día. Que me parece que es lo que está pasando. Según esta línea de tiempo, el referéndum debería ser el 15 de diciembre. Y estamos 27, creo, 25 de agosto. O sea, septiembre, octubre, noviembre, 3 meses. No es nada. O sea, mucha gente dirá, no, en 3 meses se pueden hacer muchas cosas. No, 3 meses políticamente es nada. O sea, y la consulta popular sería el 15 de diciembre. Y 5 días después, el Ejecutivo tiene que convocar a elecciones generales, ¿no? Es lo que correspondería. Yo no sé. Y yo no sé si se vaya a hacer, ¿no? Y por otro lado surgen voces como Milagros Salazar, vocera de la bancada de Fuerza Popular, que dice: si presenta confianza, Vizcarra se irá a la cárcel.
El legislador afirma que no es constitucional que el presidente presente ese recurso por proyecto de adelanto de elecciones y que es una plena competencia del Congreso aprobar, archivar o colocar un texto sustitutorio a esa iniciativa. Yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? En realidad yo lo veo más allá. Yo no solamente me quedo Álamo en la palabra, claro. no en lo que dice, sino en lo que quiere decir. Y si nosotros comparamos un poco las portadas, tenemos a Marta Chávez por un lado, ¿no es cierto? Y a Milagros Salazar por otro. O sea, realmente es ahí donde viene lo que dice Marta Chávez, ¿no? Esos rostros nuevos, esos no han dado la talla. Claro, ¿no? Esos nuevos líderes, esos líderes emergentes que han nacido con el fujimorismo, realmente a esas alturas, una palabra de la congresista Milagros Salazar no se toma, digamos, con el peso, inclusive con alguien que ya no ha sido. Yo prefiero de pronto analizar un poco más lo que dice Marta Chávez a lo que dice Milagros Salazar, que simplemente ya nosotros sabemos que vienen escrito de cierta parte, como una no creo, consigna, ¿no? Exacto, claro. Esa es la palabra correcta. Yo no creo realmente que eso sea, pues, el pensamiento de Milagros Salazar, lo cual le he cubrado este fin de semana y ha podido dar esas declaraciones. No la sobreestimemos. En todo caso, coincides en que el hecho de la no reelección congresal puede resultar dañina. Sí, porque, bueno, hay algo, y hace un momento veíamos las encuestas, yo ahí como que no, yo siempre le tengo un poquito de miedo a decir, es la encuesta, hay que hacerlo, y yo le recomendaría al presidente... No, esto es una foto, ¿no? Claro, porque el presidente lo dice, cuando le preguntan a el pueblo, ¿por qué le quieren cerrar el Congreso? El pueblo me lo dice. Pueblo, claro. Cuidado con la oclocracia, ¿no? Sí, claro. La oclocracia, el poder de la muchedumbre. Sí, no sí, decide lo que realmente debemos decir, sino la muchedumbre. Ahora, en este caso no se aplica porque la mayoría sí, pues, o sea, coincide con la lectura que damos todos respecto al Congreso. Sin embargo, en este caso particular de la no reelección de congresistas, yo creo que sí nos hemos equivocado, ¿no? Bueno, yo particularmente, yo voté a favor de la reelección de congresistas, ¿no es cierto? También. ¿Por qué? Porque hay personas que deberían dedicarse a la cosa política. Hay personas que deberían dedicarse a ver cómo avanza el país, cuál es el quehacer político. O sea, ¿no? Una persona como Alberto de Belaúnde es una persona preparada. Sí. Es una persona preparada para ser político. Sí. Es una persona que tiene opiniones que pueden gustarle a unos y disgustarle a otros, pero que vas a encontrar en él a un interlocutor válido. Sí. Entonces, ¿por qué le cortas la posibilidad a ese señor cuando el que lo va a reemplazar probablemente sea una persona que no tiene la preparación que tiene él? Sí, yo por ejemplo, tocando el ejemplo de Alberto de Belaúnde, ¿no? Yo rescataría dos cosas. La agenda libertaria que él tiene, que ha venido trabajando, y que seguro van a entrar otras propuestas también, ¿no es cierto?, a defender esta agenda libertaria, pero ella tiene todo un avance, sí, y que debería continuarse, Álamo. Claro. Ya, por un lado, se va a acordar eso, y por otro lado, Alberto de Belaúnde, como muchos otros congresistas, tienen todas las posibilidades de poder hacer otra cosa en su vida. Así es. O sea, puede dictar clases, sí, aquí, sí. Fuera, puede dedicarse a producir academia, pero... Puede entrar a la empresa privada. Puede entrar a la empresa privada, sin duda, puede emprender, ¿no? Pero ha decidido, por poco más de $5,000, participar en política. O sea, realmente hay que ver eso. Sí, por supuesto. O sea, pero ¿a qué voy? Nosotros, tú y yo, estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo con que no se reelija a los congresistas. Es así. Sin embargo, ¿qué hacer cuando tú te das cuenta que de los 130 congresistas no se rescatan ni a 10? Álamo, yo te hago algo sencillo y va a parecer, yo te digo algo sencillo, va a parecer un poco, digamos, cruel lo que voy a decir tal vez para algunos, pero el Congreso es la representación nacional, Álamo. Sí, es verdad. Entonces estamos bien representados, Álamo. Si nosotros nos ponemos a pensar, estoy de acuerdo. La clase política representa a la sociedad peruana, ¿no es cierto? Y la televisión, digamos, con programas que no educan o que no ayudan a mejorar la sociedad, entonces nosotros seguimos en este camino. Sí, pero recuerda que en la televisión hay espacio para todo. Claro. Hay programas que se dedican a una cosa y otros que... Además el fin de la televisión es entretener, pero un entretenimiento pues que construya de alguna manera. Estoy de acuerdo. Sin embargo, siguiendo en esa línea de pensamiento, ¿PPK nos representaba? ¿Representaba a los peruanos?
En el caso de los Yo creo que gobernantes, no. no, pero tú me has hecho una pregunta bien interesante porque yo estoy ya a un porcentaje importante de un libro ¿Ya? que estoy produciendo que es la personalidad del gobernante, se llama ese Ya. libro. Qué bueno, Y tiene que ver interesante. con que en el Perú, como en muchas partes del mundo, se ha impreso la personalidad del gobernante, alcalde, Sí, sí, sí. La autoridad. intendente, digamos, presidente, autoridad, claro. la autoridad al gobierno que ha tenido. Entonces nosotros hemos tenido un gobierno en la época de Fujimori, como era Fujimori. Sí. ¿No es cierto? O sea, Sí, si por nosotros supuesto. vemos Porque el líder te marca, pues, como se dice, el estilo de juego. el estilo de juego, Claro. pero bien marcado. Sí. O sea, y podemos ver, por ejemplo, en el caso de García, cómo es que él tiene dos personalidades, una en el primer gobierno y otra en el segundo gobierno. Totalmente. Y es que se cumple a cabalidad cómo él era en ese momento y cómo fue todos Es los que 5 años. 20 años después un político no es el mismo. Claro, O pero... sea, cuando entra Alan García en julio de 1985, era prácticamente un líder de izquierda que quería hacer Exacto. prácticamente una revolución dentro de la democracia. Pero cuando entra el 2006 era otra persona. Y según los resultados de las cuestiones judiciales, él parece que no le fue bien en aspectos pues de No, la pues, moral y las buenas para costumbres nada. a todo su equipo. Y ya ¿no? sabemos la Entonces, tragedia en la que terminó todo. Claro, y mira, o sea, esa es la personalidad del gobernante. Está bien, me quiero quedar con lo que has dicho. O sea, el Congreso es una representación de lo que somos en realidad. Es lamentable. Correcto. Y hemos entrado entonces en un proceso degenerativo, porque el Congreso en los años 70 u 80 era otro. Bueno, en los 70 no hubo por el gobierno militar, pero desde 1980, yo creo que del 80 al 90, y quién sabe, del 90 al 95, el Congreso era otro. Tenía otras personas, tenía gente pensante, gente con la que se podía discutir, gente que tenía ideas con las que podías no estar de acuerdo, pero que tú decías, caray, me siento con él y conversamos bien. Hay una entrevista bien interesante que le hace, no la última, sino la anterior a ella, Marco Aurelio Negre y César Hildebrand, ¿Ya? en la cual hablan un poco de Hace eso. varios años. Sí, hace bastantes años. Sí. Y hablaban un poco de la pérdida de la calidad en las cosas. Mm. O sea, nosotros hacemos cada vez menos cosas con calidad en general. Totalmente de En acuerdo. general. Ya, permíteme acotar algo. Y lo mismo en la política, ¿no? Exactamente. O sea, tú eres muy joven. Yo iba a la Avenida del Arco a pasear los sábados y de la cuadra 1 del Arco, del óvalo del Cine El Pacífico, que ahora se llama el óvalo del Parque Kennedy, hasta el Parque Salazar, era un lugar agradable para caminar, visitar, mirar, contemplar y disfrutar. Hoy parece una calle de Tokio, donde te tropiezas con todo el mundo, la gente está con la bicicleta ahí delante, están los que venden el rap y el globo, estos por la vereda, la gente hace lo que le da la gana, no tienes dónde estacionar, todo es un caos. Y no te estoy hablando de una callecita de un pueblo joven, No. te estoy hablando de la avenida larga. Claro. Entonces, esa degeneración, es verdad, es nacional. Sí. Y compete Todo. también En todo. a la política. Pues. No, es en todo, es en todo. La pérdida de calidad, digamos, en las instituciones del Estado. Claro, Porque en el claro, aspecto privado claro. se maneja siempre de manera diferente. O sea, regresando al tema del Congreso, ¿no es cierto? Dime qué congresista, Álamo, tú crees que lee pues a Ramiro Prialé, a Luis Alberto Sánchez, que pueda leer de repente a los grandes Sí. pensadores. Yo creo que el único que lo hizo en algún momento, yo no creo A que lo González haga, Prada. Mauricio Mulder, Jorge Castillo, punto. Y chao. ¿Tú crees, con todo el cariño que le tengo a Luciana León, ¿tú crees que Luciana León lee a Ramiro Prialé? De ninguna manera. No, la Eso- verdad eso no que- ocurre, eso no ocurre. o de repente al mismo Víctor Raúl, ¿no? Ellos que pues Ya, tanto es que repiten Víctor Raúl es a una Víctor- Biblia. tanto repiten Sí, a sí. Víctor Raúl que yo digo a veces lo tienen solamente en el digamos los momentos en los cuales se les requiere mencionar. Sí, pero y después lo sus mencionan como contenidos- una referencia, pero no necesariamente significa que lo hayan leído. no, no, pero es que los contenidos no se ven reflejados, ¿no? Por supuesto. Entonces, a mí cuando me hablan pues de los congresistas, yo diría, como dicen los chinos, ¿no? Los chinos ahí son bien precisos en ese Son muy aspecto. sabios. Cuando una persona no ha leído 3 días seguidos, se nota cuando habla. Seguro, claro que sí. Cuando una persona no ha leído 3 días, se nota cuando habla. Entonces, yo realmente cuando escucho a los congresistas, me doy cuenta pues Tú dices no que hay- hace 30 días que no hay- leo. Vamos a ver, acompañado de ver una nota sobre qué está pasando con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en realidad.
iban a dictar sentencia para determinar si finalmente dejaba el arresto domiciliario e iba a una prisión preventiva, pero, oh, sorpresa, se fue a una clínica porque le vino un rapto de mala salud, y finalmente pasaron unas horas y se dieron cuenta que no, que el juez había determinado que siga la prisión preventiva. Vamos a ver qué es lo que pasó exactamente. Adelante. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue acusado por el fiscal José Domingo Pérez de incumplir las condiciones de su arresto domiciliario al haber recibido a congresistas y otros exfuncionarios de su gobierno a su vivienda. Algunos de ellos que son testigos en otros procesos que el mismo fiscal tiene a su cargo y que además de visitarlo habrían mantenido presuntas conversaciones políticas. Lo que el fiscal Pérez pedía era modificar la condición legal de Kuczynski, explicando que éste había vulnerado 2 impedimentos que habían sido dictados por la primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada cuando se dispuso la detención en su vivienda. Y de esta forma se realizó una audiencia sobre este pedido de cambio de arresto domiciliario a preventivo por 36 meses para Kuczynski. Fue así como sus amistades, alegados políticos y altas autoridades del país se involucraron en este tema. Luego de ser examinado el caso, el juez Jorge Chávez Távariz, a cargo del tercer juzgado de investigación preparatoria, rechazó esos argumentos y le dio la razón a César Nagasaki, abogado de Kuczynski, quien asegura que los políticos que visitaron al expresidente son sus amistades de toda la vida y no hay algo que demuestre que haya sido una reunión de carácter político. Además de tener en cuenta en estos argumentos la avanzada edad del exmandatario que provocó que el Ministerio Público desistiera del pedido inicial de prisión preventiva a Kuczynski, que había estado internado entre abril y mayo del año pasado en la unidad de cuidados intensivos y que incluso ha sido sometido a una intervención quirúrgica al corazón. Sin embargo, el fiscal Domingo Pérez presentó una apelación por el rechazo de prisión preventiva para Kuczynski. El fiscal del equipo especial del caso Lavallato dijo que respeta la decisión del juez Jorge Chávez Távariz, pero precisó que presentó este recurso de apelación para fundamentarlo en segunda instancia. El señor Domingo Pérez ha actuado con bastante irresponsabilidad. Ahora, él está apelando. Desde mi punto de vista, esta apelación va a seguir el mismo destino, es decir, va a ser rechazada porque yo no le encuentro ningún tipo de justificación al pedido que él hace de revertir el arresto domiciliario y cambiarlo por prisión preventiva. Finalmente, la mañana del sábado 24, el expresidente Kuczynski volvió a ingresar a una clínica en San Borja, en la unidad de cuidados intensivos, donde volvió a ser sometido a diversos exámenes médicos. Bien, ya estamos de regreso en Política y Poder. Tenemos todavía un par de reportajes más para ver. Pero, Antonio, ¿tú realmente estás de acuerdo con el adelanto de elecciones? Es una buena pregunta, Álamo, y por lo mismo no te puedo contestar con un sí, con un no, directamente, ¿no? O sea, acá hay un tema de un enfrentamiento entre el Congreso y el resto del mundo prácticamente, ¿no? Y ¿Y ese enfrentamiento crees que ha llevado al presidente Vizcarra a tomar una decisión acertada o equivocada? El presidente Vizcarra y él mismo lo dice, no lo dice en todas sus palabras, pero quienes leemos entre líneas nos damos cuenta, él se ha dedicado a hacer un gobierno no de crecimiento económico, sino se ha dedicado a hacer un gobierno que es la lluvia que limpia el barro para él. O sea, es un gobierno que quita todo lo malo. Entonces es un gobierno de transición. Él se ha autodenominado así. O sea, él se está dando cuenta que sus grandes avances van a ser la reforma judicial y la reforma política. Ya, pero y ambas correcto, pero ambas yo no veo que estén avanzando. Bueno, en la reforma judicial se hizo algo de pronto para golpear a esta mafia de cuellos blancos, a todo esto. Correcto, pero creo que eso ya venía de antes.
Sí, pero él a través de un referéndum lo llevó. Sí, es correcto. Y en la política, más allá de las realidades, están las percepciones. Sí, Entonces claro. la gente percibe que Vizcarra es un presidente Que lucha contra la corrupción y además que está haciendo la reforma contra un Congreso que se ha perpetuado. Es decir, no te olvides que Vizcarra representa el anti de los 25 años de Mulder, de los 25 años de Velázquez Quesquén, de los 25 años de Luz Salgado, o sea, decirle basta ya, ¿no? De Vitocho, o sea, son congresistas que no van a poder regresar. Y probablemente no puedan regresar de acá en más. Yo no sé si le dé el cuerpo a Jorge del Castillo para estar del 2020 al 2024 fuera de la política. ¿Regresará el 2024? Ya, esa es la obra de Vizcarra. O sea, eso a él no le digas crecimiento económico, ¿no es cierto? A él no le digas pues reactivación de la economía, no le digas pues generación de empleos. Él fue el presidente reformista. Eso es como él se quiere autodenominar. Como quiere pasar a la historia. ¿Por qué? Porque ya se ha dado cuenta que la reconstrucción en el norte de repente no estuvo al avance que él creía que podía estar, ¿no? Ya, entonces, si no te hago la pregunta tan cerrada, ¿crees que el adelanto de elecciones tiene puntos positivos? Sí, en resumidas cuentas yo creo que sí, más es lo positivo que lo negativo. No digo pues que es lo ideal, lo perfecto, nadie quiere que eso suceda en su país. No, nosotros elegimos una representación, yo pensé mucho los dos congresistas por los cuales voté, claro, ¿no? Pero eso yo no voté por ninguno. Mira, ahí además hay más revelación todavía, claro, ¿no es cierto? Nosotros estamos llamados a elegir a una clase política que quede en el tiempo, que quede en los 5 años. Por supuesto. Y que no se le tenga que reclamar que si ganan 15.600 soles. Eso para mí son tonterías. Lo importante es que trabaje. Que trabaje, son las que personas proponga que cosas vidas. Y que finalmente sus decisiones sean buenas. Si por eso vas a ganar 10, 12, 22 o 35.000 soles, el Estado te lo puede pagar. Ya, pero lo importante es que hagas cosas, ¿no? Álamo, un detalle ahí muy importante. Nosotros perdemos más dinero por las decisiones equivocadas de los congresistas que por sus sueldos. Ya, mira, has tocado un buen tema. Este adelanto de elecciones, esta propuesta de adelanto de elecciones, que se va a resolver en los siguientes meses en el Congreso y que finalmente puede que termine haciéndose en abril próximo y bla, 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 le está costando un chupo de plata a este país. ¿Por qué? Por la falta de activación, por la falta de operación. Es decir, si tú sabes que acá en la esquina van a poner una fábrica de no sé qué, tú en esta cuadra ya no hay nada hasta que se haga. Eso está pasando. O sea, como hay una inestabilidad política, la empresa no invierte, se frena un poquito, dice mejor espero a ver qué pasa, entonces todo se queda estancado. Pues. Bueno, hay unos capitales enormes, 2 o 3 empresas capitales grandes que quieren entrar al Perú ya hace un par de años, 2, 3 años se viene negociando, pero no concreta. Dicen que hay un problema político, no económico. Y que la economía es a nivel de la región. El Perú va a crecer más que otros países de la región. Estoy de acuerdo. Sin embargo, se habla de un 3%. Capitales, sí, exacto. Pero sin embargo, estos capitales no terminan de entrar. O sea, a ver, no hay una recesión económica, está bien. No es pues que hay un problema de inflación. No. Ya, ok, perfecto. Sería mentir decir pero eso. Los capitales siguen sin entrar. Y ya se vienen anunciando hace 2, 3 años. Y si me preguntas, es difícil que entre en este contexto. Que pueda ubicarse, que pueda decir, digamos, plantearse un calendario a largo plazo en el Perú justo ahora es un poco complicado. Yo creo que van a esperar a que, como cualquiera, ¿no? Como cualquiera, a que esto se calme. Ahora, si me preguntas... Toma tiempo, pues. Toma tiempo y nada te garantiza... hace que no ingrese plata y que no se mueva la plata. Ustedes saben, señores, nuevos puestos de trabajo. Ustedes saben, señores, cómo se hace la economía. Hay un ejemplo que circuló hace un mes, creo, acerca de un hombre que llega a un pueblo con un billete de $100. Y todo lo que genera, es una ficción, ¿no? Todo lo que genera en ese pueblo que no movía dinero, por ese simple billete de $100. Movió todo. Ya. Ese ejemplo en chiquito es lo que pasa en general en los países. Cuando hay inestabilidad, cuando no se sabe qué va a pasar, cuando pasa tal o cual cosa, todo se queda medio estancado. Por ejemplo, y esto es un comentario que quiero transformarlo en una pregunta también para ti. ¿Tú sabes la cantidad de plata que iba a generar tía María?
Sí, ¿Tú sabes la cantidad de puestos de trabajo que iba a generar? Simplemente hubo una intención política de un sector, hubo ambientalistas que se plegaron a ese sector, que llevaron a que Vizcarra simplemente dijera no va. O sea, en ese punto estamos como país, que es lo que tú decías. O sea, no hay una mente capaz de decir, a ver, 2 más 2 es 4, 4 por 2, 8, va. No, y eso está mal, pues. En mi libro La personalidad del gobernante, Álamo habla un poco de que en el Perú, como en Lima, no se necesita solamente alguien que sea un buen político, sino que parezca un buen político. Claro. O sea, tiene que tener, digamos, una personalidad para poder manejar este país. Entonces tiene que tener la personalidad de un peruano bien puesto. Bien puesto, es que Claro, además la política es el arte de la apariencia. Exacto, como por ejemplo en el caso de Lima, yo no digo que el señor Muñoz sea una mala persona, al contrario, No, es un gran pero no. profesional. Pero no sé si tenga la personalidad que se necesita para poder Yo ponerle fuerza. tengo la sensación de que Lima, que es una ciudad con más de 10 millones de habitantes, le ha quedado enorme. No se da abasto él para poder manejarla. Casualmente, yo creo que es por su propia impronta personal. Sí, por Ya su lo personalidad. mismo podríamos decir a nivel del país, ¿no? En general, en los últimos años, ¿no? Yo creo que los presidentes se necesitan bien la parte moral, pero también la parte ejecutiva Claro. a nivel de liderazgo, a decir, esto se hace aquí, esto se hace allá, como tú bien dices, 2 más 2 es 4 y se acabó. O sea, las cosas se hacen, pero por todos lados, porque no nos olvidemos que la empresa Southern no es una empresa que no se ha manejado bien. No. A nivel ambiental siempre ha quedado mal. Siempre ha quedado mal. Si Bueno, bien ahora hay los algunos- capitales son mexicanos, tienen otro manejo, pero igual. Exacto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Yanacocha en Cajamarca, por decir, tenía 18 años, venía trabajando en Yanacocha en supuesto. Cajamarca, no era nuevo. Pero Conga no fue finalmente. Ahora en Tía María, toda la gente de Arequipa, ¿no es cierto?, que realmente sufre por la minería legal e ilegal, ¿no es cierto?, se levanta, pero también quienes aprovechan ese contexto y en resumidas cuentas se pierden 5.000 millones de dólares de inversión, más de 2.000 puestos de trabajo directos en el proyecto Tía María. Claro. Islay es un pueblo pobre. O sea, esto iba a representar un canon para Arequipa, iba a representar enorme, iba a representar trabajo en Islay. Islay iba a cambiar. Cajamarca, antes de Yanacocha, era una cosa. Después de Yanacocha fue una cosa totalmente diferente. Es una ciudad absolutamente desarrollada, una ciudad que ha crecido de manera enorme. ¿Por qué? Por la mina y los puestos de trabajo y la gente peruana talentosa que fue a trabajar allá y la gente extranjera que vino al Perú para trabajar en Yanacocha. O sea que la mina no representa un retraso. Ahora, hay casos como Doerrán en La Oroya, que sí, pues el trabajo fue pésimo. Pues. El trabajo ambiental fue totalmente descuidado. Sí, eso también hay que tenerlo en cuenta. Estoy totalmente de acuerdo, pero el desarrollo de un país pasa por inversiones, sean de acá, sean de otros lados. El billete de $100 siempre va a tener a Benjamin Franklin, ¿no? Claro, sí, inevitablemente. Como el ejemplo que tú ponías. Sí, lo que les voy a contar porque es interesante, ojalá que lo encuentre y te lo comparto. En un pueblo prácticamente solitario, viene alguien con un billete de $100 y se los entrega al del hotel y le dice, guarden ustedes este billete de hotel, quiero ver las instalaciones del hotel. Se queda a mediodía dando vueltas. Mientras tanto, el del hotel le da como parte de pago esos $100 a la gente a la que le debía, porque lo había abastecido de algunas cosas. Este señor de la tienda le paga a unas personas del campo que le habían dado, creo que, no sé, pues, embutidos, mantequilla, huevos. Y el señor tampoco tenía cambio para esos $100. Y así se van pasando como en 10 manos. Finalmente, ese billete termina de nuevo en el hotel, por X razón. Y el señor agarra su billete de $100 y le dice, no, señor, las habitaciones no me han gustado, muchas gracias de todas maneras, muy bien, y se va. Pero la economía se activó completamente en ese pueblo. Se pagaron cuotas, se hicieron una serie de cosas, y es una alegoría, pues, es una ficción. Pero bueno, la economía es eso, activación.
La verdad es que activación, inversión y sobre todo, como bien en este caso, ¿no es cierto?, compromisos serios de poder hacer las cosas a largo plazo. No solamente tenemos que pensar en un Perú ahora, sino tenemos que pensar en un Perú a largo plazo. Y regresando al tema, digamos, que ahora nos convoca, que es el adelanto de elecciones, Olaechea pretende hacer en una iglesia una conversación con el presidente. Me parece un poquito guachafín. O sea, a esas alturas, Álamo, estamos hablando de miles de millones de dólares que se están perdiendo, y Olaechea quiere llevar la discusión a ese nivel de poder conversar con el presidente como si esto se tratara de dos amigos que se han peleado. Por supuesto, yo te voy a decir lo que creo por los años que tengo haciendo periodismo y por los años de vida que tengo, que son varios más que tú. El señor Pedro Olaechea, presidente del Congreso, debería ir a Palacio de Gobierno, tocarle la puerta y decirle: señor presidente, usted es el principal Por supuesto. Personaje de este país, deme una cita que quiero conversar con usted. Así funcionan las cosas. Por supuesto. No, que vamos a una iglesia, en términos equidistantes, todavía dice, porque estamos entre el Congreso y el Palacio. ¿Sabes qué? No fastidies. Es una forma de ponerle trabas y tonterías a una conversación que se debió hacer desde hace rato. Para hacer un paréntesis, si te parece, Antonio, quisiera que veamos un reportaje y que lo comentemos en torno a otro tema, para salir un ratito del tema de la política, y que tiene que ver con un proyecto de ley para que los padres también sean parte de la consulta por la currícula educativa. Yo creo que eso va a acabar, pero por la pata de los caballos. Vamos a ver el reportaje y lo comentamos. La bancada de Acción Republicana presentó hace unos días un proyecto de ley para que los padres intervengan en el material educativo del Minedu con el fin de que se vigile la elaboración y la entrega de los materiales del Ministerio de Educación. Este proyecto modificaría y agregaría nuevos incisos a la Ley General de Educación y alentaría a la participación continua con las asociaciones de padres de familia. La bancada, integrada además por Pedro Olaechea, actual presidente del Congreso de la República, presenta esta medida por medio de Sonia Echevarría Guamán, quien es la autora del proyecto. Echevarría ha dado a comprender que el proyecto se enfocaría en la regularización de la educación básica, resaltando el principio del interés superior del niño y del adolescente como principal rector de la educación, y al mismo tiempo establece que los padres o tutores obtengan el derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, de tal manera que se controle el uso adecuado del material educativo que utilizan los estudiantes. Sin embargo, la propuesta parece mostrar ciertos inconvenientes porque estaría cruzando con la aplicación del currículo escolar del enfoque de igualdad de género, limitando su uso y generando brechas en la formación de la tolerancia. Además, abre cuestiones sobre dónde terminaría quedando la labor del Ministerio de Educación si se llevara a la práctica el proyecto. Cabe destacar que los 3 congresistas que firmaron el proyecto, aparte de Echevarría, son Nelly Cuadros y Pedro Olaechea, congresistas que participaron en el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, quienes tienen una posición en contra del enfoque de género en el currículo escolar. Sin embargo, el análisis de este proyecto quedará en manos de la nueva ministra de Educación, Tamara Arimborgo, quien deberá evitar que este interés de ciertos grupos sea mal encaminado y termine afectando la educación de los niños en el Perú. Dios, esto es un arroz con mango, pues. O sea, ya, desde el hecho de ver a la señora Arimborgo como presidenta de la Comisión de Educación, ya eso para mí es un despropósito. Pero bueno, independientemente de que ya está en el cargo, esto parece una movida política, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizar el momento en el que surge esta, por propuesta, decirlo ¿no? menos, polémica propuesta, porque toda polémica genera una respuesta. Sí, claro. Entonces, al hacer una propuesta de esta naturaleza,
bosquejo siquiera de proyecto de ley que implique, digamos, a una minoría, en fin. Pero estamos hablando ¿de qué? De la educación. De todo el país. De todo el país. Y algo que va a trascender, porque si esto se aprueba, esto va a quedar probablemente de aquí a unos 20 años. No más. Es que yo confío en que el próximo Congreso se dé, ¿no? Por supuesto, en el caso que se dé. Pero eso es lo que tenemos. O sea, estamos tocando una papa tremendamente caliente, que además, una papa que ya viene con todo un aderezo anterior. Enorme. Porque pues hablamos de comida. Y que pesa 2 toneladas, claro. No, es enorme. El tema es polémico y yo creo que bien pensado estratégicamente para poder distraer nuestra discusión, porque la primera semana de septiembre estamos entrando a la última semana de agosto. Sí, claro. La última semana de agosto, ya a partir del 1 de septiembre, ya debemos estar en modo... adelanto de elecciones. ¿No es cierto? Sí, de la claro. propuesta, o en todo caso el adelanto de elecciones, ya para ser más Más específico. Pero no, porque esta semana la vamos a gastar, a partir del mañana lunes, la vamos a gastar con esta discusión. Entonces, y todo va a favor de la dilación, ¿no? Esto lo van a dilatar, a votar. Yo realmente no le presto mucha atención a esta propuesta, toda vez que no tiene, pues, para mí ni pies ni cabeza. Es un padre de familia, no ha tenido ni siquiera la propia preparación para ser padre de familia. Y te aseguro que muchos de esos padres ni siquiera han pasado por el colegio. Mira, claro, y los profesionales de la pedagogía son los profesores, y muchas veces los profesores ni siquiera son los que participan en la creación de estos Ellos son los que deberían estar ahí. Por supuesto, claro. ¿no? Entonces, inclusive hay padres que exigen hoy en día, y bueno, yo vengo haciendo unas investigaciones en educación, el libro que voy a publicar el próximo año respecto a educación tiene un título, Álamo, ¿para qué educamos? Ya. Y tiene que ver con que, te lo explico en segundos, a una persona del Girón de la Unión. Rescatemos a una persona del Girón de la Unión, cualquiera, la sacamos y la ponemos aquí, en el C. Un transeúnte. Un transeúnte cualquiera. A él se le ha enseñado durante 11 años, se le ha enseñado el lenguaje y no sabe hablar. No. Se le ha enseñado literatura y no le gusta leer. Se le ha enseñado personas, familias, relaciones humanas y embarazo precoz. No, y probablemente sea un abusador, probablemente sea un maltratador de mujeres. Pero se le ha enseñado a Álamo por 11 años, 6 en primaria, 5 en secundaria, personas, familias, relaciones humanas. Se nos ha enseñado cívica y somos proclives a la corrupción, botamos los papeles en el piso, cruzamos el semáforo en rojo. Se nos ha enseñado economía y la plata no nos alcanza o no ahorramos. Entonces, ¿para qué educamos? Claro. Ya, ahora imagínate, en esa discusión que entre los padres de familia, cuando ni siquiera estamos definiendo bien cuáles son los resultados que queremos tener. Totalmente de acuerdo. O sea, tú estás tratando de cubrir una falta de educación nacional apoyándote en los personajes equivocados. Totalmente responsable del Estado. Apoyándote en personajes equivocados, que no son los que están a la altura de ese conflicto. Definitivamente. Y sobre todo, Álamo, en este momento, tratar de incluir a los padres de familia. Hay padres, Álamo, que exigen a los profesores que les dejen tarea a sus hijos. O sea, les dicen, profesor, no he dejado tarea a mis hijos, cuando la tarea, para los que no lo sepan, se creó a inicio del siglo XX como un castigo en Italia. Por supuesto. Entonces, y eso ha quedado hasta nuestros días. Hoy es ley la tarea. Ustedes saben, por ejemplo, que el dictado es algo negado en países desarrollados. Porque se ha establecido que dictar de un libro y decir, a ver, copien, si se presenta la relación, de confianza y el chico va anotando, no te queda acá nada. Ya, pero los padres eso es lo que exigen. Entonces, imagínate, Álamo... Porque ellos han sido educados así. Exacto, y ahora eso es lo que ellos van a ponderar, cuando en la tarde realmente ellos no deberían tener ninguna tarea. Por supuesto. Ellos deberían ir a hacer teatro, deberían ir a hacer actividades, danzas, y si quieren agarrar un libro de lo que han leído hoy día en la mañana en el colegio y ponerse a leer y enterarse un poco más. Eso es otra cosa, una cosa voluntaria. No necesariamente una tarea que en realidad es, como tú dices, un castigo. Y los padres quieren que los chicos tengan cada vez más cursos. Además. Bueno, Antonio, muchas gracias. Siempre es muy amable. Como siempre es muy bueno conversar contigo. Gracias. Como siempre. Bueno, señores, muchas gracias por todo. Cuídense mucho, que pasen un buen domingo. Cuídense, que estén bien.